Padre, en esta mañana al estar aquí, invocamos tu santo nombre y reconocemos que tú eres Señor sobre tu iglesia en cada lugar de la tierra y en este lugar, y que este momento tiene gran importancia es por la persona de Cristo. Cristo con nosotros, Cristo con la iglesia, entre la iglesia y obrando a través de la iglesia. Reconocemos que somos tu pueblo y que todos los días necesitamos de esa misericordia en nuestras vidas. Y este es un momento muy especial, toda vez que al abrir las Escrituras escuchamos tu palabra, la recibimos y reconocemos que ella es verdad y que es necesaria para todo aspecto de nuestras vidas. Gracias, Señor, por las misericordias extendidas a cada uno de nosotros y por la confianza que tenemos en ti, que todos los llamados de tu nombre, todos aquellos que has escogido desde antes de la fundación del mundo, oirán tu palabra, serán regenerados por la gracia y la virtud del Espíritu Santo, tendrán el don de la fe y gozarán de la patria celestial, un lugar que no es utópico, no es imaginario, es tan cierto como que hoy estamos aquí. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, amén. Hemos estado andando a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos y hay varios, digamos, momentos que va transitando el apóstol Pablo de forma sistemática para hablar al corazón y a la mente del creyente y afirmar su vida sobre lo que es nuestra fe en Cristo. En el capítulo 1 y en el versículo 16, Pablo hace una afirmación que introduce un tema muy importante y que hemos venido tratando. Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación a todo aquel que cree, sin distinción racial, cultural, étnica, no, sociocultural, económica, no, a todo aquel que cree, tanto a la nación hebrea, a los judíos, como a todos los gentiles, hoy nosotros. Y luego el apóstol Pablo necesita hacer saber al oyente que ese evangelio es la noticia, el mensaje bueno, la buena nueva, y que esa buena nueva implica encarar la realidad del ser humano. A partir del versículo 18, él habla de la culpabilidad o la condición del hombre. Él dice que Dios está airado por la injusticia, por la maldad del hombre. El hombre desprecia de todas sus formas a Dios, y no solo eso, sino que cambia la gloria incorruptible de Dios y se crea semejanzas humanas. Incluso el hombre prefiere adorar la Pachamama, la tierra llaman, los animales, los reptiles, cuanta cosa se mueva o no tenga vida, en contraposición a dar gloria a Dios. De esa manera, el apóstol Pablo recuerda a toda la humanidad que está bajo el justo juicio de Dios, porque no hay mayor injusticia, hermanos, que el desprecio a Dios mismo. Los moralistas quieren salvar su vida señalando que son respetuosos de las leyes, que son buenos ciudadanos, que no entran en líos y no promueven maldades, y de esa manera quieren justificarse. Pero no hay mayor agresión, hostilidad o pecado que el hombre repudiando, despreciando a Dios. Más adelante el apóstol Pablo va a ser consciente que ni los judíos
aquellos que recibieron de manera privilegiada el mensaje, la buena nueva de Dios, ni tampoco los gentiles estamos eximidos del justo juicio de Dios. Que la ley, que es perfecta y que ha sido dada por Dios primeramente a los judíos, lo que provocaba como un espejo en el cual el alma sucia del ser humano podría verse. La ley perfecta de Dios solo tendría este poder, y es evidenciar la condición caída del hombre. Pero que la ley no tiene poder para salvar a nadie, y por lo tanto ni el guardar el sábado, ni el no comer chicharrón o animal con pezuña, o ciertas actividades que eran obligatorias para los judíos, ninguna de estas actividades podría justificarle delante de Dios. De hecho, uno de los aspectos más sacros de la ley eran los sacrificios, de lo cual Dios demandaba que no se podía presentar una ofrenda desdeñada, un animal imperfecto, como aquel animal dentro de la manada que no se vende a buen precio porque nació con una patica torcidita, o que tiene una deficiencia, o no tiene buen peso, y el propietario diría: llevemos esto como sacrificio, esto no nos genera renta. Y Dios dice que no podrían presentar un sacrificio de tal forma, ya que el sacrificio era una representación, un testimonio, como un acto vívido, profético de lo que había de venir, que quien tomaría el lugar, el Cordero de Dios, no sería un imperfecto a la manera de nuestro representante primero, Adán, sino Cristo, sin mácula, sin pecado. Y continúa de esa manera el apóstol Pablo, centrando nuestra atención para que podamos concluir en esto. Si no somos salvos por nuestras obras, si no hay virtud, no hay capacidad en nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún, estando en condición de pecado y enemistad, Dios muestra su amor. ¿Y qué cualidad de amor? Cristo murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Pablo nos recuerda que entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pablo más adelante en Efesios capítulo 2 dice: y esta fe no es de vosotros, es un don, carisma, un regalo de Dios, y que recibimos tanto el don de la fe, el poder, la capacidad de creer, como la salvación, no por obras, para que nadie se atribuya alguna alabanza, para que nadie se gloríe. ¿Es tan claro esto? Y entonces Pablo sabe que podría surgir entre los oyentes de aquella época y hoy aquella cuestión que él resalta en el capítulo 5, diciendo que así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se nos juzga a la teología de la gracia como una teología pecaminosa, como una gracia débil, grosera, que incita al feligrés a vivir pecaminosamente. Eso lo entiende Pablo y él se adelanta. Y lo que Pablo está afirmando aquí es que como abundó la maldad, como abundó el pecado, por cuanto todos pecaron y hemos pecado, en una proporción mayor el amor y la gracia de Dios
atendió la necesidad prioritaria, la más urgente y la imposible de tratar humanamente. Como abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces Pablo sabe que alguien podría decir, bueno, pequemos más para que sea glorificada más la gloria de Dios. Vivamos neciamente, porque lo que hace eso es elevar el ministerio de la gracia. Así que hoy, a partir del capítulo 6, Pablo va a tratar esa no ambigüedad, sino esa pecaminosidad que se podría esconder tras esa afirmación. Démosle la oportunidad al Espíritu de Dios de manifestar su gracia, vivamos libertinamente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Fíjese usted, inmediatamente el apóstol Pablo confronta el corazón de aquel que pretende glorificar a Dios con una vida vana y dice, no es así. Aquel que piensa de esa manera, le diré, de ninguna manera. No es consistente, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El título de nuestra disertación, lo que llama nuestra atención en esta mañana, surge justamente de esta disertación del apóstol Pablo. Y como una pregunta lo he hecho: ¿estás unido a Cristo? Y para ustedes que en verdad están unidos a Cristo, es solo una pregunta retórica. Ustedes afirmarían absolutamente: estoy completo en Él. Jesús es mi Señor y en Él estoy. Claro que sí. ¿Cómo viviremos en una vida pecaminosa si ya estamos unidos a Cristo? Si Cristo lo que ha hecho es cambiar nuestra naturaleza. Es muy importante que nosotros razonemos esto, que la vida cristiana no solo tiene que ver con todo aquello que dejamos atrás. Piense por un momento, todo lo que dejamos atrás, todo lo que hacíamos, lo que no hacíamos, todo lo que dominaba nuestra vida. Y sin embargo, la vida cristiana no es solo lo que dejamos atrás. De hecho, la vida cristiana es en lo que somos hoy. En eso consiste la vida, lo que somos hoy, no lo que dejamos atrás. Por eso, el testimonio de lo que fue nuestra vida no es relevante, hermanos. Y es tan innecesario que ni debemos hacer memoria de eso como pretendiendo dar testimonio. No, es tanto así que las Escrituras hablan por medio de los profetas que Dios tomó esa oscura, penosa realidad pasada y la introdujo en el fondo del mar, le echó llave, cerrojo y nunca se acuerda de él. La vida cristiana no consiste en lo que dejamos atrás, sino en lo que somos ahora. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muy interesante la figura que toma el apóstol Pablo, el bautismo. Todos aquí conocemos el bautismo por inmersión. Los católicos romanos reconocen el bautismo por aspersión. Lo que significa el bautismo es sumergir, sepultar. Y en todo caso, el bautismo que experimentamos en agua es una señal del pacto. Es una señal, como también es la señal que es visible en sus manos, la argolla de matrimonio. Sin embargo, la argolla de matrimonio no hace el matrimonio, es una señal del matrimonio.
El bautismo por agua no nos une a Cristo. El bautismo en agua no nos salva ni nos conduce a la salvación. Es una señal y es un testimonio a Dios, a nuestra propia conciencia y a las personas que nos rodean, que nosotros somos de Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo. Este es parte del argumento que está usando Pablo, como también otra pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sepultados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de esa unión que experimenta el hombre posterior a la regeneración, su unión con Cristo. Entonces Pablo está diciendo, no se puede entender que alguien considere una vida disoluta si ha sido unido a Cristo. Porque la vida disoluta corresponde a un yugo, a una esclavitud, a una naturaleza, a una identificación, como lo vimos en la disertación pasada, una identificación con el primer Adán. Nuestra identificación con Cristo es distinta. Y leíamos la semana pasada que a través de este primer hombre, Adán, entró el pecado, y con el pecado la muerte. Pero con nuestro segundo representante federal, la vida es tan distinto. No tenemos ya una unión, una identificación con el primer hombre, con Adán. Nuestra unión y nuestra identificación es con Cristo. Esto sí que es importante, hermanos, toda vez que vivimos en un tiempo donde todo externamente quiere darnos una identificación. Y me temo que los niños, los jovencitos, incluso mis hijos que ya son adolescentes y Grace adulta, ellos están bajo la presión de la identificación. Cómo el entorno social quiere redirigir su mente, sus pensamientos, su voluntad, su identidad. Y este mensaje es oportuno para decirnos a cada uno de nosotros que nuestra identidad está en Cristo, porque estamos unidos con Él en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento de nuestra conversión. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia. Y hay varias razones claras entre nosotros, porque esto solo lo puede discernir el hombre espiritual, el hombre creado según Dios. Los inconversos no comprenden esto y no lo ven como relevante en sus vidas. Pablo escribe esta carta, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia para que la iglesia no descuide su comprensión doctrinal de lo que es su vida en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. Podemos imaginarnos a Cristo en la cruz y no podemos imaginarnos nosotros juntamente crucificados con Él. Podemos imaginarnos como nos aparece en las películas, Cristo embalsamado en la tumba, y podemos imaginarnos juntamente con Él. Podemos imaginarnos o recordar los textos bíblicos, Cristo venciendo la muerte, resucitando, y podemos imaginarnos que estamos ahí, que en Él tenemos resurrección.
pues no es tan interesante si lo imaginamos. Lo que es importante es que lo tengamos por cierto, que hemos sido unidos con Él en su muerte, y como Él venció la muerte, resucitó, Él verdaderamente garantiza a cada uno de nosotros una nueva vida. Aquí resurrección es importante entenderlo como una nueva vida. ¿Qué es la discusión aquí? ¿Con qué concluiremos? ¿Perseveraremos pecando como alguien que está muerto? ¿Seguiremos supurando putrefacción si ahora hemos sido resucitados? Recuerda no la parábola, sino el evento histórico de Lázaro. Están todos los amigos alrededor de Marta y María y están llorando, y algunos le dicen, Señor, ya hiede, como un testimonio muy importante forense de que efectivamente era un cadáver de 3 días en proceso de descomposición. Y eso éramos nosotros antes, bajo la representación de Adán, bajo la identificación de Adán. El poder glorioso de Cristo implica la palabra de vida, y su estructura ósea y sus tejidos, todos los aspectos biológicos de este cadáver son transformados, y sale Él como puede, y le piden quitarle las vendas porque está vivo. Entonces, esto, que es un evento histórico, claramente es una analogía en la realidad espiritual de todos nosotros. ¿Cómo viviremos aún en una vida de muerte si hemos sido resucitados en Cristo, porque hemos sido unidos a Él en todos los aspectos de su bendición? Fíjese usted, hemos sido tan bendecidos en Cristo que si usted piensa en la santidad de Cristo, hemos sido unidos en su santidad. Por eso es que nosotros somos aceptos ante el Padre. Hemos sido unidos en su poder. Por eso es que podemos como iglesia proclamar el Evangelio como ese instrumento que Dios usa para que escuchen el Evangelio y sean salvos. Hemos sido unidos en Jesucristo, en su bendición, en el poder de la resurrección, que nos da una nueva vida espiritual, y también físicamente un día resucitaremos. Por un momento, coja sus manos, tóquese fuerte sus manos, y usted dice, bueno, este cuerpo, como dice Pablo, se va desechando, se va degradando, va envejeciendo. No obstante, nuestro espíritu se va renovando de día en día, pero al decirle que toque sus manos es porque quiero que se acuerde de esta disertación cuando un día usted experimente un cuerpo glorificado y vuelva y coja sus manos y diga, ay, Héctor David un día nos desafió a recordar que no es aún ese cuerpo perecedero que se iba deteriorando, sería restaurado, pero de una manera distinta, imperecedero, indestructible. Sí, mi hermano, sus manos, sus bellas manos laboriosas, que se van envejeciendo, un día también serán restauradas. Y esto es por nuestra unión con Cristo, en su muerte, en su resurrección, de vida espiritual y también de vida eterna física. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Gloria sea a Dios. ¿Qué esperanza hay para las personas que viven como la cadena alimenticia? ¿Qué esperanza hay? Eso nos lleva a entenderlos, que viven de una manera loca, que viven en una forma tan desenfrenada, porque no tienen nada más. Ellos piensan que la vida es todo lo que hay en el momento, y por eso algunos dicen, no importa lo que pueda pasar conmigo en el futuro, lo que me importa es hoy, el presente. Esa es la filosofía. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Jamás.
Al estar unidos con Cristo, hermanos, al estar unidos con Él, no solo gozamos de su providencia aquí, sino por siempre. Y usted, hermana y hermano que está unido en Cristo, usted lo va a experimentar. Yo siempre tengo la memoria cuando estaba en segundo grado, la escuelita, y los profesores programaron un paseo al río, y mis papás, ellos como nos cuidaban mucho, dijeron, no los dejamos ir porque se van a ahogar. Como 15 días de llorarles y sufrir y lamentar. Y mis compañeros haciendo los planes, todos ellos decían que llevaban neumático al río, llevaban cosas y hablaban, y yo lloraba. Y mis papás torturando mi temprana infancia, me decían, no, porque se va a ahogar. Uno no sabe, ¿ustedes recuerdan eso? Uno no sabe. Pero al final, el día de paseo, mi mamá llenó la loncherita amarilla con el chocolate, los 2 huevos cocidos, las tostadas, y me dio la sorpresa y me dejaron ir, y para mí fue tan emocionantemente especial que día hoy lo cuento y lo recuerdo con la misma emoción, que cuando somos niños y nos advierten de un paseo o algo, lo esperamos y lo vemos como algo muy lejano y nos preguntamos, ¿cuándo será? Y contamos las horas y los días, pero luego miramos hacia atrás y vemos que ya pasó. Quiero decirle que eso le va a pasar a usted y a mí. Hoy predicamos de lo que ha de venir: un cielo nuevo, una nueva tierra, el abrazo del Padre en Cristo, la persona de Cristo, como el sol desaparece porque lo que ilumina es la gloria de Dios, y usted lo va a experimentar, y entonces dirá, eso fue como una muy larga espera. Pensaba que no iba a suceder. Hermanos fallecieron y nunca vieron esto, y no están aquí porque parecían ser hermanos y no lo eran, pero estoy aquí. Ha pasado el tiempo y estamos en la patria celestial. Esto tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Aquí viejo hombre, por supuesto, es nuestra identificación con Adán, nuestra vida sin Cristo, la vida sin el Señor, la vida sin la gracia de Dios, la vida sin la regeneración, la vida en tinieblas, la vida de muerte. Pero ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No estábamos ahí en la tumba, no estábamos en el madero, no. Pero teológicamente se nos declara que como Cristo tomó nuestro lugar y como Él es nuestro representante, el segundo Adán por medio del cual la salvación ha llegado a nuestras almas, podemos nosotros entendernos como que estábamos ahí también. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado. ¿Qué implica este término forense? Que ya no hay una deuda penal en el tribunal glorioso del cielo. Que Cristo, al tomar nuestro lugar, Él ha asumido nuestra deuda. Y este es uno de los argumentos del apóstol Pablo para confrontar esta aparente inquietud de alguien que tiene una apariencia de piedad y dice, no, pues pequemos para darle la oportunidad a Dios de hacer evidente su gloria, su gracia. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ¿de dónde? De los muertos. ¿Cristo murió? ¿Creen que Cristo murió? Tienen que estar seguros en esto. Murió. Porque la paga del pecado es muerte, y si Él cubrió la paga del pecado, efectivamente Él tuvo que morir. Ahora, ¿Jesús es Dios?
absolutamente, usted tiene que estar seguro que Jesús es Dios, porque ningún hombre puede cubrir la deuda con la moralidad que tenemos. Ahora, ¿Dios puede morir? ¿Jesús murió? Es hermoso recordarnos el poder de Dios. El poder de Dios, Dios humanado. Su humanidad muere, pero Dios no muere. Aquel que fue a la cruz y que es Dios, murió, pero Dios no muere. Y no muere porque es el dador de vida. Cristo también ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó y entonces todas esas gloriosas experiencias de Cristo nos corresponden a nosotros, porque estamos unidos a Él. Y dice, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, ni de Cristo, ni de los que estamos unidos a Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es el testimonio de Jesús, pero referente a este testimonio nos dice, 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto de Señor nuestro no es una manera de decorar o concluir la frase, sino que Señor es dueño y nuestro es que Él es nuestro Señor. Nos debemos a Él. El testimonio de Cristo en la cruz, en la tumba y en su resurrección, el testimonio de Cristo venciendo la muerte, es para decirnos que así mismo nosotros, al estar unidos a Cristo, nosotros vivimos según Cristo, nuestro representante. Y nos hace un llamado muy importante hoy para todos nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo se refiere a Cristo como Señor nuestro. Y luego dice, no reine pues el pecado en vosotros. Señor y reino se relacionan. Si Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, estábamos bajo su autoridad. Por lo tanto, no podríamos nosotros considerar vivir en el reino de las tinieblas, bajo las conductas del viejo hombre, cuando nosotros tenemos ahora un Señor, tenemos un reino y una nueva vida. No reine. Ahora, qué difícil es la vida cristiana. Qué difícil es la vida cristiana, hermanos, porque una parte de nosotros ha sido regenerada y otra parte de nosotros continúa siendo, decimos, ¿no?, degenerada, ¿no? Se va deteriorando, se va destruyendo. Nuestra alma, nuestro corazón fue transformado, fue cambiado, fue mudado, de piedra a carne, de muerte a vida, de inerte a vida. Esto es lo que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Por eso tenemos paz con Dios, porque nuestra alma ha sido transformada. Sin embargo, nuestro cuerpo mortal no, nuestra carne no. Y todo lo que, las experiencias y todo lo que le hemos metido como información, como insumos visuales, auditivos, y que se han involucrado en nuestro cuerpo y que han viciado nuestro cuerpo, es una lucha y una batalla continua del creyente. Es así. Y yo siempre he dicho a mis hijos, solo tengo 2 hijos, Grace y Jacob, traten de evitarse
todo lo que puedan, experiencias que les puede hacer daño. Ustedes van por la calle y ven un círculo de un accidente y todos están ahí tratando de mirar cómo está el cuerpo, el cadáver. No tiene que estar ahí, esa imagen puede hacerles daño. Sin embargo, una imagen como esa no es tan dañina, no es tan destructiva como una experiencia psicodélica, como entrar a un bar o una discoteca. Les digo, hermanos, a mis 44 años nunca he entrado a una discoteca, nunca me he emborrachado, nunca he fumado cigarrillo, ninguna sustancia tóxica, nunca he hecho eso, fui a un burdel, nada de esas cosas. Ahora, ¿para qué lo digo? Para recordar que eso no es necesario, ni es bueno. No es necesario, no es bueno, y el creyente debe estar lejos. Y cada vez que un creyente se involucra en una experiencia que puede afligir su carne, que puede comprometer su vida en Cristo, eso entra ahí como una semilla que luego va creando un conflicto en el creyente. Va creando un conflicto en el creyente. Y eso luego se convierte en una concupiscencia, en una batalla donde muchas veces el creyente va a claudicar, el creyente va a sucumbir, el creyente va a caer, decimos caer. Y esto implica vergüenza, implica culpa, un debilitamiento de su relación, una pérdida de la comunión con el Señor. Si bien es claro, no se pierde la salvación, sí se puede perder la comunión y uno puede ver al creyente bajo de nota, achicopalado, agotado, año y año y año tras año. Años y años. En una inconstancia espiritual, incluso en un desdén. Así es que yo comprendo por qué hay creyentes que no se congregan, o creyentes que no priorizan en la fe, o creyentes que no pasan ratos por la palabra ni por la oración, por los medios de gracia. Que no reine el pecado en vosotros. Si alguno de ustedes, incluso me incluyo ahí, y con las palabras de Juan, hijitos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tendréis para con el Padre a Jesús. Esto es un consuelo pastoral del discípulo amado, pero también es una declaración que deja constancia que el creyente no se mantiene recto en todo su peregrinaje de la vida cristiana, sino que hay momentos donde se debilita, incluso donde peca y le duele. Y está ese creyente ahí tan afligido, tan aturdido emocionalmente, espiritualmente, y Satanás hablándole ahí, culpándole, diciendo: usted no es regenerado, usted no tiene la gracia del Señor, usted no era salvado. Y Juan dice: ojo, acuda al Señor, corra a Cristo, corra, habéis pecado, corre a Cristo, en Él tenéis abogado, Él es tu defensor. Qué bueno que pudiese amonestarles a todos y decirles: a partir de hoy, hermanos, nos comprometemos y no vamos a pecar de ninguna manera. ¿Se comprometen? Levanten la mano. El que no se comprometa, le cortamos las orejas. Y al siguiente domingo, ¿cómo llegaríamos todos? Sin orejas. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que hacemos un compromiso como ese, ya estamos siendo como tan deshonestos, pecamos todo el tiempo. Sin embargo, hermanos, ¿qué concluiremos? Que el pecado es parte de nuestra vida y por lo tanto Dios entiende que somos débiles y entonces
que se manifieste su gracia? De ninguna manera. Nuestra identificación con Cristo es tan poderosa y necesaria que debe centrarnos siempre para esquivar, o como los toreros, no capotear las acechanzas del mal. No reine, no se enseñoree, en otras ocasiones dice, de vosotros en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Usted no nota, hermanos, que la naturaleza del mundo es presentar los miembros de su cuerpo como instrumentos de maldad. Usted no nota que difícilmente en el mundo sin Dios los negocios son transparentes, las contrataciones son transparentes, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y es tan penoso. Vemos cada vez a las niñas más jovencitas vestidas como prostitutas. ¿Por qué? Y estábamos nosotros conversando con alguien sobre la ciudad donde vivimos y nacieron nuestros hijos, y nos contaba que el parque donde vivíamos cerca cuando nació nuestra hija, que era un parque social de familia, ahora es un parque terrible, y que ahora usan un nuevo término, novillos. No es un lugar de carnicería, sino niños entre los 5 y 14 años, niños hombres, que son prostituidos, pero no los llevan con cadenas. Estos niños van y se pelean por un cliente. Tanto estos niños como los que los comercializan, como todo el ecosistema perverso que hay ahí, está orquestado para destruir. Eso no es nada nuevo, hermanos. Ahora que hemos terminado de leer el Antiguo Testamento, usted ha leído a través de las profecías cómo describen todos este tipo de maldades, y son muy antiguas, muy propias del hombre sin Dios. Pero Pablo, hablando a la iglesia, hablando a nosotros como iglesia, dice que no prestemos nuestra propia vida, ni nuestros recursos, ni nuestro tiempo como instrumentos de perdición. Hermanos, de ninguna manera. Nosotros somos de Cristo y somos para Él. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros, vosotros mismos, a Dios como vivos. ¿De entre qué? En otra ocasión dice el apóstol Pablo, entre una generación que es maligna y perversa. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No, hermanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. Y la razón es porque estamos unidos a Cristo, y Cristo por el Espíritu Santo nos ha dado el poder de vencer incluso las debilidades más caóticas. Usted lo puede experimentar y yo lo puedo experimentar. Aléjese del mundo y usted experimenta el poder, la fuerza de Dios. Y usted nota cómo cada vez lo que era difícil pierde poder sobre usted, pierde fuerza. El pecado no se enseñoreará, él no le dominará. Aquí el término enseñorear hace referencia a la potestad que tendría en aquella época alguien sobre un esclavo. Esa es la figura, ese es el contexto, enseñorear. Alguien compraba a una persona y a partir de la compra podía decidir con esa persona lo que quisiera, mandarlo a picar piedra,
ponerlo a hacer esto o aquello, lo que quisieran. Incluso podrían comprar niñas solo para producir más esclavos, como cuando alguien compra una vaca para ponerla a reproducir. Pero tomando esta figura de enseñorear, dice que el pecado no se enseñoreará por nosotros. Quiere decir que el mundo, Satanás, el pecado no le puede dar órdenes a usted ni a mí. No nos puede obligar a pecar. Como algunas personas han dicho, Satanás, yo no quería hacer esto. Un hombre que abusó de una niña, ¿no? Y salió en las noticias y dijo, no, es que no sé, los demonios y Satanás entraron en mí, pero yo no me acuerdo de nada. Yo lo puedo aceptar si no es un hijo de Dios, pero si alguien es hijo de Dios, la Escritura dice hoy, el pecado no se enseñoreará, o sea, no le va a dar órdenes, no tiene potestad sobre usted. ¿Quién tiene potestad sobre usted y sobre mí? El Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que duele? Que las Escrituras nos confronta diciendo en Efesios capítulo 1, y no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que Él, el que tiene potestad sobre nosotros para guiarnos y bendecirnos y protegernos, Él a veces es acallado por nosotros. Cuando permitimos no que el señorío del mundo nos gobierne, sino que nosotros mismos decidimos. Quiere decir que si un cristiano hoy día, un cristiano verdadero, peca deliberadamente, asume una postura en el momento, y lo dice el profesor Arcis Sproul, cuando un cristiano peca, está diciendo a Dios que en ese momento es más importante ese delito que Dios mismo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué concluiremos? Que estamos bajo la gracia de Dios, unidos a Cristo Jesús, que somos el pueblo de Dios, que somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando mañana usted vaya a su trabajo, vaya con esa claridad. Usted es hija, es hijo de Dios, está unido a Cristo. Cuando va a la universidad, al colegio, cuando va al trabajo, hermanos, todo alrededor quiere hacernos pensar que somos igual, lo mismo, y eso no es así. En dignidad, todos somos iguales, dignos, incluso el inconverso ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y merece todo su respeto, pero no somos lo mismo. No somos lo mismo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria, Él mismo va a separar la paja del trigo, los hijos de Dios de los hijos del padre de mentira de Satanás. Así que esto no es que como que todos somos iguales, no. Respete a la gente, trátelos con respeto, pero no permita que el mundo entre a su vida, que el mundano le respete a usted, que él tome decisiones por usted o le involucre. No, hermano, no nos pase a los cristianos como pasó hace 500, un poco más de 500 años en nuestra historia centro y latinoamericana y sudamericana, que mientras se estaba dando la reforma en Europa y el evangelio se estaba extendiendo porque las escrituras estaba llegando a mano del pueblo, aquí llegaron 3 barcos, y llegaron 3 barcos con sonajeros, con espejitos, y los nativos, ¿qué hicieron? Se sintieron deslumbrados por tal tecnología y pensaron incluso que eran dioses y fueron gravemente oprimidos. No le pasa al creyente de hoy que los sonajeros, las cositas de este mundo nos atraigan y produzcan graves opresiones al pueblo de Dios, como lo hemos leído muchas veces en el Antiguo Testamento.
Precioso Padre, estamos aquí y reconocemos que tu palabra es verdad. Y hoy el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo y de la carta a los romanos, le pone equilibrio no a las escrituras, sino al razonamiento del creyente, para que no nos consideremos como agentes libres para una vida disoluta, sino por el contrario, que al reconocernos como unidos a Cristo, podamos repudiar una vida tan vil, tan penosa, y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero rogamos, Espíritu Santo, ayúdanos en nuestras debilidades. Espíritu Santo, ayúdanos a amar este mensaje y que esta semana sea la dedicación donde toda perturbación interna o externa, toda presión del mundo o de nuestra carne no se puedan enseñorear. De ninguna manera le demos cabida o control al mundo. Esto solo es posible con el poder de tu Espíritu Santo y la aceptación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey por siempre.